Estudios, ADC presenta. El noticiero de la mañana, a las 5 en punto con Cilali Campos, Amairani Sicoten Caltidiana Zamudio, Noticiero y Emol. Buenos días a nuestro público en general. Bienvenidos a otro día de programación de sus noticieros favoritos y Emol. El tema del momento son las problemáticas que afectan al sector educativo. Para ello, vamos con nuestra amiga Diana. Muy buenos días, Amairani, y muy buenos días a todos. El tema de hoy son las problemáticas ambientales que afectan a los maestros al momento de efectuar su profesión docente. Todo esto enfocado en nuestra hermosa ciudad de Coatzacoalcos. Los problemas de mayor relevancia en este ámbito son las secuelas de los fuertes vientos y o las lluvias intensas. La primera cuestión es la devastación en zonas urbanas, tales como las Dunas, Olmeca y la Alameda. Debido a las fuertes lluvias, una primaria en Olmeca se vio afectada por un deslave. Las consecuencias fueron tan graves que el gobierno de Coatzacoalcos tuvo que intervenir en la reconstrucción en gran medida del edificio, posponiendo clases a los 900 alumnos y dejando sin trabajo a múltiples maestros, con el pie de ser recontratados. Otro caso es lo sucedido alrededor del Parque de la Alameda. La escuela primaria María Morelos y Pavón se hundió. Todo esto debido a que lo que hacen es rellenar zonas pantanosas. Las autoridades tardaron en resolver este problema. Al final se decidió construir sobre el mismo lugar y afortunadamente hace 15 años que no se ha vuelto a sufrir otro accidente. La siguiente situación fue provocada por las inundaciones que sufren múltiples escuelas de Coatzacoalcos. Tal es el caso de la primaria Francisco Javier Mina en la Colonia Centro. La primaria cuenta con la desventaja de tener la entrada principal cerca de una tapa de drenaje, tapa que suelen robarse por ser de fierro, para posteriormente venderla. Justo se cruzó el robo de la tapa en una semana de lluvias, provocando el desborde del drenaje, hasta llegar a la primaria, llenando el patio y los salones de agua sucia. Como nos comenta el director de dicha primaria, es agua de drenaje, siempre pasa lo mismo, hasta los 50 centímetros de altura hemos detectado, cuando se inunda por aguas negras. Esto repercute en la cancelación de clases para poner al personal docente y de limpieza a sacar toda el agua, limpiar el área y deshacerse del mal olor, además de la pérdida en material didáctico que los padres de familia proporcionaron para las actividades de sus hijos, además de la pérdida de algunos expedientes y de papeles importantes. Se guarda material de artística, de pues los libros de texto de los niños, como podrán haberse dado cuenta en las imágenes, están mojados los libros de texto de los alumnos, miren ahí están, cómo escurren de agua. Otras situaciones similares son el derrumbe de edificaciones en la primaria Adolfo Ruiz Cortines y en el jardín de niños Juan Osorio López, producido por el temblor de hace unos años y los malos cimientos. En ambos casos, los padres de familia abrieron las puertas de su casa para que por grupos y grados tomaran clases y así no perderla. En el lado de los docentes se les rehusó pagar aunque le daban clases a los alumnos porque no eran dentro de las instalaciones. Un ejemplo más es cuando salió volando el domo que cubría todo el patio en la Secundaria General 3 en la calle Adolfo López Mateos. Fue catalogada como zona peligrosa por Protección Civil y se le prohibió a los alumnos estar en esa área, por lo que durante el receso debían permanecer en el salón de clases. Los maestros comentaban que quitarles esta libertad perjudicó a los alumnos, causándoles estrés y mal humor. A las 11 estaban agobiados por estar en clase y era difícil captar su atención. Encima de eso, muchos padres dejaron de llevar a sus hijos hasta que se resolvió el problema. Un caso similar ocurrió en la primaria Belisario Domínguez, ubicada en la colonia del Trópico, donde una lona que también cubría parte del área recreativa salió volando, en una semana de fuertes vientos. Primero se rompió en muchos pedazos y después salió volando. Justo acababan de colocarla cuando a la semana ocurrió esto. Teniendo el mismo efecto,
cancelaron educación física y los maestros ajustaron horarios para que el receso de los alumnos se les diera en un horario con poco sol. Y por último, se cayó una barda, sí, así como lo oyeron, se cayó una barda vieja en la primaria Diego Hernández Topete, ubicada en la colonia Nueva Calzadas. Para la mala fortuna, se cayó hacia el terreno de una vivienda, en lugar del mismo terreno de la escuela. Entonces llamaron a Protección Civil y a los directivos, suspendieron clases y evacuaron a todos los alumnos, ya que esto sucedió durante el horario escolar matutino. Todo el personal docente se involucró asegurando el área y moviendo escombros. Cambiaron a la dirección escolar por negligencia y desvío de fondos que debieron ser para el mantenimiento de la primaria. Y las clases se cancelaron por 2 meses, afectando el progreso de los alumnos y cada docente fue puesto en revisión. Todas estas situaciones afectan a los docentes, sobre todo en casos particulares, porque no es que todos los días se inunde o que todos los días haya fuertes vientos. Sin embargo, afectan a la práctica docente poniendo un impedimento en las clases. Eso fue todo en el ámbito ambiental. Regresamos contigo, Mayrani. En otras noticias, tenemos un contexto cultural. En este contexto, hablamos más sobre los indígenas. Por eso es importante reconocer que las personas que pertenecen a un pueblo o comunidad indígena deben ser educadas con pertinencia cultural y lingüística. Sin embargo, no se le da el valor e importancia que tienen los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas u originarios para el desarrollo económico, político, ético o ambiental de México. Planteamos una hipótesis del por qué no se piensan los conocimientos y saberes y cosmovisiones para ser enseñados en todo el sistema educativo nacional, sin necesidad de pertenecer a un pueblo originario o indígena. Por un lado está la simple mitificación que han hecho investigadores e intelectuales de izquierda y derecha, que piensan que los pueblos originarios solo están interesados en mitos y leyendas, o en preservar una cultura milenaria idealizada, y no reconocen que los pueblos originarios son pueblos que se encuentran en proceso histórico de reconfiguración, adaptación, integración de diferentes elementos culturales, creación de cultura, saberes y conocimientos. Ello implica que los pueblos no se niegan a aprender la ciencia, las humanidades y artes que pertenecen a otros pueblos, aunque sean occidentales. Por otro lado, a manera de hipótesis del por qué no retomar conocimientos, saberes y cosmovisiones de los pueblos originarios, volverlos sistemáticos para crear contenidos nacionales en el sistema educativo nacional, a través de la escritura u otras tecnologías que permiten la recuperación de saberes y conocimientos. Es que las culturas originarias cuestionan las bases epistemológicas, políticas e ideológicas de la educación neoliberal, la educación dominante, la propiedad privada, la libertad individual, la relación que se tiene entre la naturaleza y el ser humano, el individuo, la competencia, la soledad, la calidad y excelencia, los procesos de selección, los tipos de exámenes o aprendizajes que se llevan a cabo, el tipo de justicia o el desarrollo económico. Eso es por un lado. En otras noticias tenemos que la problemática de equidad de género en los niveles de preescolar y primaria casi se ha abatido por la obligatoriedad legalmente constituida. Y en secundaria, las diferencias en el acceso a la educación es mínima. Incluso hay regiones donde el número de alumnos y alumnas es ligeramente superior al de los alumnos. La equidad de residencia sí presenta serios problemas, sobre todo en las zonas alejadas del país, donde transportarse para llegar a las escuelas es muy difícil. La equidad étnica está muy violentada, pues las poblaciones indígenas de México están muy olvidadas. Se ha atentado contra su cultura y tradiciones, y son sojuzgadas en las sociedades
urbanas. La equidad por ingresos económicos y extrema pobreza es la más afectada y la que más abiertamente se manifiesta en el acceso a la educación. Obviamente, las que la padecen directamente son las clases pobres y las más marginadas. Y con eso yo termino mi contexto, así que vamos con nuestra compañera Citlali, que nos hablará de otro. Mayrani y a todo el público que nos ve. Hoy les hablaré acerca de algunos problemas sociales que recaen en las escuelas y afectan a los docentes. El primero de ellos son los recursos materiales y condiciones de trabajo. En la efectividad de trabajo desempeñada por el profesor aparecen tipos de limitaciones de tipo material, que impide que el profesor explique tal y como él quisiera su programa de enseñanza a sus alumnos, y este provoca un sentimiento de malestar. La más importante de ellas es cuando el profesor se enfrenta a un nuevo año lectivo con una gran ilusión y luego no posee los recursos necesarios para realizar ese programa educativo. Entre estos recursos se encuentra la falta de materiales didácticos y de las carencias para adquirirlos. La única manera que tienen es de poder adquirir estos recursos mediante la ayuda de sus propios alumnos y a las asociaciones de padres de dichos alumnos, aportando estos pequeñas cantidades de tipo económico. A veces no solo la falta de recursos son las que impiden al profesor una práctica favorable de su labor, sino también nos encontramos con limitaciones de tipo institucionales. Otra de ellas es la violencia de las instituciones escolares. En los últimos años se ha producido un aumento de violencia en las aulas, de tal forma que han llegado hasta ser cabezada de portada de los medios de comunicación, produciendo un clima violento ante el cual los alumnos actúan con venganza por ser obligados a estar en las clases, mientras que ellos lo que buscan es estar trabajando y ganando dinero. Por ello los alumnos actúan en contra de las instituciones y de los profesores. Esta violencia ha llegado no solo a apoderarse de los alumnos, sino también de algunos padres de dichos alumnos. Y hablando de violencia, no solamente podemos encontrar este tipo de violencia, sino también hay violencias que están dentro de las escuelas, como es la agresión física, la violencia emocional, la intimidación, la exclusión, la manipulación, el acoso, la violencia económica. También hay casos de violencia sexual, y no solo eso, una de las cosas más conocidas por todos, el bullying. Otro problema es la modificación del rol del profesor y de los agentes tradicionales de socialización. En los últimos años se han acumulado las responsabilidades y exigencias que se proyectan sobre los enseñantes, lo cual se hace traducido en una modificación del rol del profesor, que supone una importante fuente de malestar para muchos de ellos, ya que no han sabido acomodarse a las nuevas exigencias. Otro de ello es la función docente, contestación y contradicciones. Para el profesor hace falta realizar en uno mismo tiempo diversos roles contradictorios entre sí. El primero de ellos es el de ser compañero y amigo de los alumnos, o al menos mostrar un apoyo hacia ellos. El segundo, realizar el papel de juez al final del curso académico, realizando un veredicto final, en el cual se dice quiénes de sus alumnos son aptos para pasar de curso y a la vez que se le obliga a producir en el alumno una integración de tipo social, ya que él, para los ojos de los alumnos, el profesor es el representante de la sociedad y la institución. Otro es la modificación de apoyo a contexto social. Hoy en día se ha modificado el estatus social del profesor. La sociedad tiende a establecer el estatus social sobre la base del nivel de ingresos. Las ideas del saber, abnegación y vocación han caído en picado en la valoración social. Otra es los objetivos del sistema de enseñanza y del avance de los conocimientos, al asumir las nuevas funciones que el contexto social exige de los profesores.
supone el dominio de una amplia serie de habilidades personales que no pueden reducirse al ámbito de la acumulación de conocimientos. Y por último, la imagen del profesor. Muchas veces el profesor es presentado como una persona conflictiva, donde aparecen situaciones de violencia física en el aula. Los despedidos acusados por enfrentamientos ideológicos, las bajas retribuciones de los profesores y la falta de medios. Frente a esa imagen, el profesor aparece una visión idílica contradictoria. Películas como Mentes Peligrosas o Rebelión en las aulas presentando al profesor como una ayuda personal de los alumnos. Aunque esto está lejos de una realidad. Estos estereotipos contradictorios se concentran en 3 puntos. Uno de ellos, el primero, es la exigencia de las personas ajenas a la profesión docente. Esto influye en el trato hacia los enseñantes por los padres y alumnos. En el futuro de las personas que acceden a ser profesionales produciendo una autorrecolección. El segundo sería en el futuro de las personas que acceden a ser profesionales produciendo una autorreelección a partir de identificación o falta de esta con la imagen del profesor. Y por último, en las expectativas de los profesores en ejercicio, reafirmando su elección inicial y la propia satisfacción del trabajo. Pero esto, por el contrario, produce insatisfacción y sentimientos de consideración. Estos son algunos problemas que se ven en las escuelas y que afectan a los maestros. Así que eso sería toda mi parte. Espero que les haya ayudado este pequeño contexto que les di y que tomemos conciencia a veces de las cosas que pasan en las escuelas y los problemas que algunos padres o hasta a veces alumnos pueden ocasionar a los maestros. Estas fueron las noticias del día. Nos vemos en la siguiente edición. Que tengan un buen inicio de semana.